Nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Mi nombre es Johnny Mantilla, coordinador del laboratorio. El nombre de la práctica, balanza de Coulomb, la cual estará a cargo de la magíster Malca Irina Cabellos. El día de hoy nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en donde vamos a comprobar la ley de Coulomb. Lo primero que hoy realizaremos será conocer la balanza de torsión. La balanza de torsión nos va a permitir en este día comprobar esta importante ley que fue descubierta por Charles Augustin Coulomb en el año 1785, cuando modeló una balanza de torsión conocida como la balanza de Coulomb. Con esta balanza, Charles Augustin Coulomb encontró que la interacción de atracción o repulsión de una fuerza eléctrica, al interactuar dos cargas eléctricas, se podía medir a partir de unas observaciones experimentales teniendo en cuenta una balanza al vacío. Además de esto, con esta balanza fue importante el descubrimiento realizado por Charles Augustin Coulomb, porque descubrió el valor de la constante conocida como constante eléctrica de Coulomb, en un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Pues bien, en el día de hoy nosotros vamos a organizar nuestra práctica de laboratorio para comprobar dos objetivos que son bien importantes. El primero, comprobar la ley de Coulomb, y el segundo de ellos será poder calcular la constante eléctrica de Coulomb. Para esto vamos a conocer los materiales que utilizaremos en el día de hoy. El primer componente importante es el equipo de balanza de torsión. Este equipo de balanza de torsión está compuesto por una regla medidora, unas esferas que van a ser electrizadas y este componente bien importante e interesante en el cual vamos a analizar. A partir de este reloj graduador vamos a poder registrar los grados que registren los ángulos de torsión a partir de este hilo de torsión que va a tener un equilibrio bien importante e interesante a partir de estas laminillas. La balanza permite variar con unas lainas dadas en miligramos las masas que se pueden registrar o que puede soportar nuestra esfera conductora. Además de la balanza, tendremos nuestra fuente de alimentación de voltaje y esta fuente nos va a entregar la información en kilovoltios. Además de la fuente de alimentación en voltios, tenemos nuestra celda de Faraday y nuestra jaula de Faraday nos va a permitir calcular el valor de una de las cargas eléctricas que van a estar suspendidas por esta esfera que vamos a poder entregarle una carga eléctrica. De esta manera, utilizando el electrómetro, donde registraremos valores de voltaje, podremos consolidar la información y a partir de los datos registrados en este experimento, utilizaremos el software Capstone y de esta manera, analizando de manera específica las gráficas, encontraremos el valor de la constante de Coulomb. Daremos inicio a comprobar la ley de Coulomb. La guía de Coulomb, emitida por la empresa Pasco, donde está distribuido toda nuestra balanza de torsión y es la empresa quien suministra todos nuestros sensores y el software Capstone que utilizaremos para poder comprobar la ley de Coulomb, nos presenta una guía en la cual lo primero que realizamos es la calibración de nuestro equipo. Para calibrar nuestra balanza, lo que vamos a tener en cuenta es la ubicación en los anillos y en el triángulo que soporta nuestro eje y la esfera que vamos a electrizar. En esta posición es importante considerar que cuando las líneas se unan y las podamos observar como una sola, en ese momento diremos que nuestra balanza de torsión está calibrada. Una vez calibrada la balanza, realizaremos el procedimiento A establecido en la guía. ¿Qué nos propone este procedimiento? Que vamos a analizar
que la fuerza de interacción es inversamente proporcional a la distancia de separación. Vamos a analizar entonces la distancia de separación entre estas dos esferas. Lo que quiere decir que a través de esta regla medidora ubicaremos en una tabla los valores para la distancia y la fuerza, si es de atracción o de repulsión, la vamos a analizar a través de nuestros ángulos de torsión. Los ángulos de torsión los vamos a registrar a partir de nuestro reloj medidor, el cual registrará los valores en grados. De esta manera, entonces, en la medida en la que yo voy a irles contando la información numérica, ustedes tendrán que ir construyendo una tabla y esa tabla la vamos a llevar luego a nuestro software Capstone, en el cual podemos analizar que el ángulo de torsión y la distancia de separación tienen una relación que ustedes van a poder definir. De esta manera, Johnny, vamos a iniciar cargando nuestra esfera y vamos a observar en primer lugar el fenómeno de atracción. De esta manera nos vamos a ubicar en 14 centímetros y a partir de esta ubicación tendremos que analizar cuál será el ángulo de torsión que vamos a registrar. De esta manera podemos observar que para 14 centímetros corresponden 3 grados. Ahora nos desplazamos a 12 centímetros y observaremos que son 7 grados los que se registran para el ángulo de torsión. Ahora nos movemos a 11 centímetros, realizamos nuevamente el procedimiento, observamos el ángulo de torsión el cual nos registra un valor de 8 grados. Ahora realizaremos la misma etapa de procedimiento a 10 centímetros. Y en 10 centímetros observamos 11 grados para esta distancia. Finalmente, llegamos a 8 centímetros y para 8 centímetros encontramos 14 grados. De esta manera hemos analizado el fenómeno de atracción. En la medida en la que yo varío mi distancia, el ángulo de torsión varía. Ahora, Johnny, vamos a realizar el fenómeno de repulsión. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos primero a descargar nuestras esferas que son electrizadas y para que ellas reciban nuevamente la carga, en este procedimiento recibirán carga eléctrica las dos esferas. Es bien importante que la fuente de alimentación de voltaje nos está suministrando en todo el procedimiento 6000 voltios, es decir, que la cantidad de voltaje es un valor constante. De esta manera vamos a realizar el mismo procedimiento anterior. Una vez electrizadas las esferas, vamos a ir variando las distancias, las mismas distancias que realizamos en el procedimiento anterior, y poco a poco vamos a ir observando que nuestro reloj medidor de grados nos va a entregar la información de acuerdo a la deformación que allí existe. Aquí es muy importante considerar que podemos encontrarnos con errores de paralaje en el observador que registra el valor de los grados. Y otra condición bien importante es la condición ambiental, porque la humedad puede alterar las condiciones. Este día nos favorece y tenemos unas condiciones ambientales que son favorables para el experimento. Entonces, Johnny, iniciamos nuevamente en 14 centímetros. Y observaremos que son 7 grados para el ángulo de torsión. Vamos con 12 centímetros
y observaremos un registro de 9 grados. Vamos a 11 centímetros. Y entonces registraremos 10 grados. En la ubicación de 10 centímetros tenemos un registro de 13 grados. Vamos ahora con 8 centímetros para un valor de 15 grados. De esta manera, cada uno de ustedes podrá construir 2 tablas. Una tabla con los valores registrados de distancia y ángulos de torsión para el fenómeno de atracción y otra tabla con los registros de distancia y ángulos de torsión para la repulsión. Estas 2 tablas serán llevadas al software Capstone para que podamos desarrollar y analizar nuestros datos y así poderlos graficar, y ustedes van a concluir si la fuerza y la distancia, qué relación van a tener. ¿Listo? Con eso terminamos el procedimiento A. En estos momentos, Johnny está condicionando la balanza para que pasemos al siguiente procedimiento planteado en la guía, y es el procedimiento B. En este procedimiento vamos a tener fija la distancia en 11 centímetros, vamos a variar el voltaje dado en kilovoltios, y en la medida en la que vamos cambiando nuestro voltaje, vamos a ir observando que el ángulo de torsión también va a ir cambiando. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer este análisis? Que nuestra ecuación de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica es directamente proporcional a multiplicar las cargas eléctricas. En este caso sería la carga de mi esfera 1 por la carga de mi esfera 2. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Que la fuerza, en este caso va a ser de atracción, la vamos a ver reflejada en la información de los ángulos. Y la información de la carga eléctrica la vamos a ver reflejada en la información de nuestra fuente de alimentación dada en kilovoltios. De esta manera entonces Johnny va a iniciar el procedimiento y la cantidad de voltios serán 3000 voltios con la que vamos a iniciar. A 3000 voltios entonces en mi registro se observa que de acuerdo al ángulo de torsión se registrarán 3 grados. Entonces 3000 para 3 grados. Movemos nuestra fuente a 4000 voltios o 4 kilovoltios y observaremos un registro de ángulo de torsión de 3.5 grados. Cambiamos ahora a 5000 voltios y a 5000 voltios le corresponden 4 grados. Finalmente llegamos a 6000 voltios o 6 kilovoltios y encontraremos un valor de 5 grados en el registro del ángulo de torsión. Con esta información entonces construimos la tabla, ¿cierto? Teniendo como fija la distancia, registramos los valores de voltaje, los valores de ángulo de torsión que hemos mencionado hasta ahora y vamos nuevamente al software Capstone, graficamos y vamos a analizar qué tipo de gráfica obtenemos. ¿Será una relación lineal o una relación cuadrática? El análisis que cada uno de ustedes va a realizar será comparado con la ecuación que conocemos desde nuestra teoría, que es la ley de Coulomb. De esta manera finalizamos con el procedimiento B establecido en nuestra guía de práctica de laboratorio de PASCO. Realizaremos ahora el procedimiento C, en donde vamos a analizar el ángulo versus la masa. Para esta oportunidad entonces hemos ubicado en una posición horizontal el equipo de balanza de torsión de Coulomb, que vamos a analizar en este momento, que poseemos 3 lainas que son las masas que nos van a permitir variar las condiciones de masa y peso en el dispositivo. En este dispositivo
Vamos a ubicar entonces las masas. Ustedes observarán que Johnny las va a ir ubicando en nuestra esfera. Posterior a eso, vamos a analizar cómo a través de mi reloj graduador podré analizar que el ángulo de torsión tendrá que llegar a un equilibrio. De esta manera vamos a construir la tabla de ángulos de torsión versus las masas. ¿Qué nos va a permitir el procedimiento entonces? Comprobar que la fuerza, que es la fuerza gravitacional de nuestro peso suspendido en esta esfera, es directamente proporcional al ángulo de torsión. De esta manera entonces vamos a tener que calcular para esta relación de proporcionalidad una constante. Y esta constante la vamos a calcular con la tabla que vamos a obtener en nuestro software Capstone. De esta manera vamos a comparar la constante de torsión para llevarla a nuestra ecuación de Coulomb. Esta ecuación de Coulomb que hemos visto en nuestro curso de electromagnetismo con cada uno de nuestros docentes. Empecemos entonces, Johnny, a dar inicio a ubicar cada una de estas lainas. El procedimiento será así. Primero ubicaremos 20 miligramos. Para este valor de masa, recordemos que una vez construya cada uno de ustedes la tabla, tendremos que hacer la conversión a kilogramos. Y al lado de los valores de masa, lo multiplicaremos por la gravedad para obtener el valor del peso. En estos momentos, Johnny, ¿qué está realizando? Él está haciendo variaciones en el ángulo para obtener el equilibrio. Una vez obtenemos el equilibrio, tendremos que registrar para un valor de 20 miligramos qué ángulo de torsión corresponde. De esta manera, entonces, nosotros observaremos que son 130 grados los que registraremos para 20 miligramos. Cambiamos ahora el valor de la masa y aumentamos a 40 miligramos. Y realizaremos el mismo procedimiento. Realizamos el registro y observamos que son 256 grados para los 40 miligramos. Aumentamos ahora a 50 miligramos. Correcto. Entonces, para 50 miligramos obtenemos 327 grados. Hacemos la siguiente cambio de masa, serían 70 miligramos. Con el mismo procedimiento, buscamos el equilibrio. Y serán 462 grados. Finalmente llegamos a 90 miligramos. Equilibramos nuevamente la balanza
y registraremos el valor de la balanza de torsión y serán 576 grados. De esta manera, entonces, para cada uno de los registros de masa se tiene un valor en grados de ángulo de torsión. Esa tabla ustedes la van a organizar realizando conversiones al sistema internacional. ¿Qué quiere decir? Que las masas las vamos a convertir a kilogramos y una vez las masas en kilogramos vamos a calcular el peso en cada una de las medidas para que podamos ir al software Capstone, realizar la gráfica y tendremos que graficar el ángulo de torsión versus el peso. De esta manera, el software Capstone nos va a entregar la constante de torsión. De esta manera, con este procedimiento, nosotros hemos analizado que la fuerza es directamente proporcional al ángulo de torsión. De esta manera y con estos cálculos, vamos a comparar nuestra ecuación con la ecuación de la ley de Coulomb. De esta manera, entonces, culminamos el procedimiento C establecido en nuestra guía de Pasco. Ahora realizaremos el procedimiento D en nuestra práctica balanza de torsión de Coulomb. En este momento, entonces, vamos a realizar la medición de nuestra carga eléctrica. Recordemos que la carga eléctrica es la electrización que sufren nuestras esferas para poder realizar todos los procedimientos que hemos hecho hasta ahora. De esta manera, entonces, vamos a utilizar nuestra fuente de alimentación de voltaje con la cual Johnny va a cargar nuestra esfera y luego nuestra esfera en una posición de equilibrio ingresará a la celda de Faraday y la celda de Faraday nos va a registrar en nuestro electrómetro una cantidad de voltaje. Los voltios y la fuente de voltaje suministrada las vamos a registrar en una tabla y luego vamos a utilizar una ecuación sencilla que aprendemos en nuestro curso de electromagnetismo. ¿Cuál es esa ecuación sencilla? Que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. De esa manera, entonces, vamos primero a realizar los registros y después le contaré qué cálculos vamos a realizar con nuestra fórmula. Iniciemos entonces, John. Nuestro primer voltaje va a ser 4500 voltios. Descargamos nuestra esfera, hacemos el procedimiento de carga y una vez nuestra esfera electrizada ingresará a la celda de Faraday y nuestro electrómetro nos registra un valor de 65 voltios. Entonces, para 4500 voltios en sus tablas registrarán 65 voltios. Descargamos la esfera. Aumentamos el voltaje en la fuente Johnny y lleguemos a 6000 voltios. Electrizamos la esfera. La esfera ingresa nuevamente a la celda de Faraday y nuestro electrómetro nos va a entregar un valor que está comprendido en 88 voltios. De esta manera, entonces, contamos con esos dos valores importantes de registro. Ahora, ¿para qué nos van a servir estos voltajes? Para que encontremos dos valores de carga eléctrica con nuestra ecuación capacitancia por voltaje. Entonces, ustedes van a reemplazar los valores de voltaje que yo les he contado que tiene el electrómetro, es decir, los 65 voltios y los 88 voltios. Pero la pregunta es, ¿cuál es el valor de capacitancia que voy a utilizar? Nuestro equipo de Coulomb, nuestra balanza, trae un valor estándar de capacitancia dado en picofaradios y ese es el que cada uno de ustedes va a utilizar. Como nos muestra la pantalla, en la ecuación carga igual a capacitancia por voltaje, ustedes utilizarán un rango entre 29 y 30 picofaradios. Con esos valores ustedes van a realizar el ejercicio y van a calcular dos valores diferentes para la carga eléctrica. Como observan en la ecuación, la carga eléctrica que estamos obteniendo es una Q minúscula que representa en mi esfera la mitad de la carga, que es la que ingresó completamente
a la celda de la jaula de Faraday. Para obtener la carga de la esfera completa, vamos a multiplicar ese valor que obtenemos por 2. Por eso ustedes encuentran que la guía les presenta que la carga de toda mi esfera la llaman Q mayúscula y es 2 veces la carga minúscula que realizamos con el procedimiento en que Johnny nos acaba de apoyar. De esta manera contamos con todos nuestros datos. Finalmente, ¿qué necesitamos realizar ahora? La trazabilidad de la información teniendo como parámetro los 6000 voltios. Ustedes van a organizar la ecuación de Coulomb y en su ecuación de Coulomb van a intentar despejar la constante eléctrica de Coulomb, como se muestra en la pantalla en la ecuación. Una vez ustedes realizan el despeje, van a tener que ir buscando los valores numéricos que corresponden de acuerdo a cada uno de los procedimientos que hemos realizado. De esta manera, cuando ustedes realicen sus cálculos, vamos a encontrar un valor cercano a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. ¿Qué tan cercanos del valor será lo que ustedes van a discutir con sus profesores en sus clases de electromagnetismo? De esta manera finalizamos nuestra comprobación de la ley de Coulomb para el día de hoy en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.